hay un error sutil pero devastador que muchas personas cometen sin darse cuenta: confundir el deseo con la creación, confundir el anhelo con la manifestación. Y esa confusión las mantiene atrapadas en una espera interminable. Porque desear algo cuando no se comprende la ley es declarar silenciosamente que no lo tienes. Es afirmar desde el corazón que eso que anhelas aún está lejos. Y desde ese punto, sin querer, lo empujas más lejos todavía. Porque el universo no escucha tus palabras, escucha tu estado. Y si estás en el estado de desear, estás vibrando en la carencia, en la espera, en la separación. Y el mundo, obediente, te lo refleja. ¿Te diste cuenta de eso alguna vez? ¿De cuántas veces deseaste algo con todo tu corazón, pero desde un lugar de necesidad, de ausencia, de urgencia? Y cómo, en lugar de acercarte, parecía que la vida se lo llevaba más lejos. No era crueldad, era exactitud. La ley no castiga, refleja. Y si tu conciencia grita, quiero esto porque no lo tengo, la realidad te responde, así será. Por eso, este mensaje no es para quien quiere aprender a pedir mejor. Es para quien está listo para dejar de pedir, para quien está dispuesto a asumir, para quien quiere dejar de mirar su deseo como un sueño y comenzar a vivirlo como una verdad. Porque esa es la diferencia entre el que desea y el que manifiesta. El primero espera, el segundo siente como un hecho. Sentirlo como un hecho no es un juego mental. No es cerrar los ojos y repetir que ya lo tienes mientras por dentro sigues dudando. No es imaginar por 5 minutos y luego volver al estado de ansiedad preguntándote cuándo llegará. No, sentirlo como un hecho es otra cosa. Es encarnar, es habitar el resultado final no como un deseo, sino como una certeza. Es dejar de mirar hacia adelante y comenzar a vivir desde el final, desde el ya está hecho, desde la experiencia interna de lo que quieres, como si ya fuera parte de tu vida, de tu piel, de tu historia. Y eso cambia todo, porque en ese instante ya no estás buscando, estás recordando. Ya no estás tratando de lograr algo, estás sosteniendo algo que ya sucedió dentro de ti. Y desde ahí, desde esa quietud poderosa, desde esa convicción silenciosa, la realidad empieza a doblarse. No porque la obligas, sino porque ahora le estás dando una imagen clara que reflejar. Y el mundo solo puede reflejar lo que tú ya sientes como verdadero. Es aquí donde nace el verdadero poder creador, no en el deseo ardiente, sino en la calma absoluta del que ya recibió. En la conciencia de quien camina, piensa y decide como si eso que anhelaba ya estuviera cumplido. Porque lo está en la única dimensión que importa, tu conciencia. Entonces la pregunta ya no es ¿cómo lo consigo? La pregunta es ¿puedo permitirme sentirlo como si ya lo tuviera? ¿Puedo sostener ese estado aunque aún no lo vea? ¿Puedo confiar más en lo que siento que en lo que muestran mis ojos? Porque esa es la puerta, y se abre solo desde adentro. Imagina por un momento que todo lo que deseas ya ocurrió. No como un capricho mental, no como una visualización rápida,
sino como una realidad viva en tu interior. Cerrá los ojos y pregúntate desde el silencio, ¿cómo se siente ser yo ahora que esto ya es un hecho? ¿Cómo respiro? ¿Cómo hablo? ¿Cómo camino? ¿Qué decisiones tomo desde esta versión de mí que ya logró lo que antes solo soñaba? Esa es la imagen que importa. Esa es la frecuencia que transforma. Porque no creas desde el esfuerzo, creas desde el estado. Y ese estado no es algo que debas inventar. Ya existe, está en vos. Es una versión de ti que ya lo vive, que ya lo siente, que ya lo expresa. Solo espera que le abras la puerta. Pero si seguís actuando como quien espera que pase, nunca la vas a encarnar. Porque no puedes convertirte en lo que deseas mientras sigues creyendo que aún no lo eres. Y eso exige valentía, porque hay una parte de tu mente que se va a resistir, que te va a decir, estás fingiendo, esto no es real, mira tu cuenta bancaria, mira tu realidad actual. Pero no te está diciendo la verdad, te está mostrando el espejo del viejo estado. Y si reaccionás a ese reflejo, si crees en él, lo volvés a reforzar. Entonces, ¿qué haces? Persistís, sentís como un hecho aquello que querés vivir, aunque el mundo aún no lo muestre. Actuás desde esa certeza, aunque nadie lo entienda. Elegís la nueva historia no porque haya evidencias externas, sino porque ya la adoptaste como tu verdad interna, porque ya sos quien lo vive. Y cuando haces eso, dejás de ser un mendigo emocional, dejás de necesitar que algo cambie para sentirte diferente, y empezás a ser causa, fuente, dirección, creador. Una de las trampas más grandes que sostiene la ilusión de separación es esta: esperar a que la realidad te confirme lo que ya deberías estar asumiendo. Esperar a ver los resultados para recién entonces permitirte sentir lo que ya podías haber sentido desde el principio. Pero eso no es creación, eso es reacción. Eso es seguir atado a una conciencia pasiva, donde el mundo dirige y vos simplemente respondés. Y mientras sigas operando desde ahí, te condenas a repetir ciclos, porque nada nuevo puede nacer desde la misma identidad que produce lo viejo. ¿Y si hoy decidieras cambiar ese orden? ¿Y si en vez de esperar pruebas te convertirás en la prueba viva? ¿Y si en vez de necesitar señales te transformaras en la señal? Eso es lo que hace quien asume su poder. No espera ver para creer, cree y luego ve. Siente y luego se manifiesta. Asume y entonces todo lo externo se acomoda en función de esa nueva vibración. Pero para eso tenés que soltar el control. Tenés que dejar de escanear la realidad buscando evidencias. Tenés que dejar de obsesionarte con el cómo y el cuándo. Porque ese impulso de controlar no viene de tu poder, viene del miedo, viene del estado de no tener. Y el miedo no crea, el miedo replica. Repite lo conocido, lo limitado, lo pequeño. Por eso, cuando te descubras esperando que algo cambie afuera para sentirte diferente, despertá. No lo alimentes, no lo creas. Volvé a tu centro, volvé a tu verdad. La verdad es esta: no necesitas que el mundo te confirme nada. Vos sos la confirmación.
Vos sos el origen. Vos sos quien determina qué es real, a través del estado que elijas sostener como propio. Y si hoy eliges sentirlo como un hecho, aunque nada haya cambiado aún, te conviertes en la causa. Y la causa nunca espera. La causa simplemente es. Asumir el fin no es solo una técnica, es un regreso, es volver al hogar interno donde ya no hay carencia, ni lucha, ni espera. Es recordar que todo lo que deseas ya fue creado y que lo único que te separa de ello es el estado que estás eligiendo sostener en este momento. Porque la verdad es que no estás intentando crear una nueva realidad, estás intentando recordar quién sos más allá del condicionamiento. Y en ese recuerdo no hay esfuerzo, hay rendición, hay alineación, hay certeza silenciosa que no necesita explicación. Cuando asumís el fin, te liberás del tiempo. Ya no hay ansiedad por el cuándo, ni desesperación por el cómo, porque en tu conciencia ya ocurrió, ya fue vivido, ya fue sentido. Y al sostener esa experiencia como verdadera, comenzás a ver cómo todo lo demás se organiza a su alrededor. Las ideas llegan, las personas aparecen, las circunstancias se alinean, pero no porque las estés forzando, sino porque vos te volviste magnético a ese resultado. Porque ya lo encarnás, porque ya lo respirás, porque ya lo sos. ¿Y cómo lo sabés? Lo sabés por la paz, por la tranquilidad interior que reemplaza la urgencia, por la confianza que no se puede explicar, pero que se siente real, sólida, inamovible. Ya no estás deseando desde la escasez, estás agradeciendo desde la abundancia interior. Ya no pedís, ya agradecés, porque lo sabés hecho, porque lo sentís presente. Y esa sensación, esa vibración interna es la verdadera creación. No importa si el mundo aún no lo muestra, no importa si nadie más lo ve, si vos lo sentís, es real. Y si es real en vos, inevitablemente se manifestará, porque la conciencia es la única causa. Todo lo demás es reflejo. Vivir como si ya estuvieras allí. Esa es la fe de la que hablaban los sabios. No una fe ciega, desesperada, que ruega por milagros mientras sigue dudando, sino una fe encarnada, tranquila, inevitable. Una fe que ya no necesita mirar al cielo para pedir, porque sabe que el cielo está dentro. Y desde ahí, desde esa certeza silenciosa, empezás a vivir de otra manera. Ya no reaccionás a lo que ves, dirigís lo que ves desde tu estado. Ya no te preguntás si llegará, caminás como si ya hubiese llegado, porque para vos ya llegó. Y esto no es actuar, no es fingir, no es jugar a que estás bien mientras por dentro te derrumbas. Es un acto de profunda coherencia interna. Es elegir habitar el estado del yo realizado, aunque el reflejo aún muestre sombras del pasado. Porque sabes que el reflejo es eso, un eco de lo anterior, no lo actual, no lo verdadero. Y desde esa comprensión te volvés paciente, pero no pasivo, sereno, pero no inmóvil. Sostenés la visión, no con rigidez, sino con amor, no con apego, sino con certeza.
Y entonces algo empieza a cambiar, no afuera, primero adentro. Tus pensamientos se ordenan, tu diálogo interno se vuelve más noble. Tus decisiones dejan de ser impulsadas por la carencia. Y desde esa nueva frecuencia, inevitablemente, el mundo responde. No porque vos lo obligues, sino porque no tiene más opción. El mundo es fiel a la imagen interna que sostenés. Siempre lo fue, solo que ahora lo sabés y usás ese conocimiento para crear, no para temer. Vivir como si ya estuvieras allí es el puente. Y ese puente no se construye con esfuerzo, se construye con persistencia amorosa, con presencia, con una elección sostenida. Y cada vez que elegís ese estado, aunque todo grite lo contrario, te acercás. No porque el destino cambie, sino porque vos ya estás en él. Solo estás esperando que la escena externa lo alcance. Lo que verdaderamente crea no es lo que decís, no es lo que pensás una vez al día cuando te concentrás. Lo que crea es lo que sentís profundamente, de forma sostenida. Tu sentimiento es la semilla, es la raíz, es el idioma que entiende tu subconsciente. Porque no importa cuántas afirmaciones repitas si en tu interior seguís sintiéndote como alguien que no lo tiene. Lo que cuenta no es lo que declarás con palabras, sino lo que vibrás como verdad. Y eso se siente, no se discute, no se negocia, se vive, se respira, se encarna. Sentir no es una reacción a lo que ves. Sentir es el acto creador por excelencia. Es la forma en que tu mundo interno le da forma al externo. Es la herramienta más poderosa que tenés y también la más ignorada. Porque nos enseñaron a pensar, a analizar, a planear, pero no a sentir desde el poder. Nos enseñaron a temerle al deseo, a disfrazarlo de humildad, a esconderlo como si fuera algo egoísta. Pero el deseo genuino no es codicia, es dirección, es impulso divino. Es un llamado desde tu versión más elevada que te susurra: esto es posible para vos si lo asumes como cierto. Y cuando sentís algo como un hecho, algo se ordena en tu interior. El conflicto se disuelve, la ansiedad se apaga, la duda pierde fuerza, porque ya no estás negociando con la realidad, ya no estás pidiendo permiso, estás afirmando tu lugar en ella. Estás tomando posesión del estado que genera ese resultado, y entonces, inevitablemente, lo externo se adapta. No porque estés manipulando algo, sino porque finalmente estás en armonía con lo que decís que querés. Eso es crear desde el sentimiento. No es desear desesperadamente, es agradecer anticipadamente. Es descansar en la certeza de que ya es tuyo, de que no tenés que correr tras nada, solo tenés que alinearte con el yo que ya lo vive y dejar que lo demás se acomode. Sentílo como un hecho, no porque el mundo te lo confirme, sino porque tu alma ya lo sabe. Tu cuerpo no es un obstáculo, es un puente. Es el instrumento con el que podés encarnar el estado deseado, aquí y ahora. Porque no alcanza con imaginar una escena hermosa si tu cuerpo sigue tenso, contraído, respirando como si estuviera en peligro. No alcanza con decir que confías si tu caminar es temeroso, si tus hombros están caídos, si tu energía grita que seguís esperando aprobación. Tu cuerpo revela la verdad de tu estado mucho más que tus palabras. Por eso, para asumir algo como real, tenés que integrarlo en cada célula. No solo pensarlo, no solo visualizarlo.
sentirlo corporalmente, vivirlo como si ya estuviera sucediendo. Imagina por un momento que ya sos esa versión de vos que tiene lo que desea. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo respira? ¿Qué energía transmite cuando entra a una habitación? ¿Qué tono usa al hablarse a sí mismo? No te limites a observarlo como si fuera una película. Sé él, sé ella, sentilo, habitalo. Permití que esa identidad se exprese a través de vos, no como un juego, sino como una decisión. Porque cuando el cuerpo empieza a actuar desde el estado deseado, el mensaje al subconsciente es claro: esto ya es real para mí. Y ese mensaje tiene poder. Ese mensaje cambia tu frecuencia. Ese mensaje le da permiso a la realidad para que responda en consecuencia. Recordá esto siempre. No estás intentando convencer al mundo. Estás entrenando a tu mente y a tu cuerpo para vibrar en coherencia. Y cuando eso sucede, el cambio ya no es una posibilidad. Es una consecuencia inevitable. Mucho más que lo que mostrás, más que lo que decís públicamente o incluso lo que escribís en tus afirmaciones. Lo que verdaderamente dirige tu experiencia es eso que sostenés en silencio, ese estado interno al que volvés cuando nadie te mira, esa sensación que mantenés cuando el ruido se apaga y estás a solas con vos. Porque ese silencio es el lenguaje más honesto. Ahí no podés fingir, ahí no hay máscaras, solo hay vibración. Y esa vibración es la semilla de tu mundo. Por eso, no es suficiente con querer algo si en el fondo seguís creyendo que no es posible. No alcanza con repetir «yo puedo» si por dentro te sentís pequeño. No importa lo que intentes atraer si te sentís indigno de recibirlo. El universo no responde a tu deseo expresado, responde a tu estado asumido. Y ese estado no se grita, se respira, se vibra, se vuelve tu suelo interno, tu casa energética, tu punto de partida. Y acá viene lo más transformador. Ese estado no te lo da el entorno, no te lo dan las circunstancias, te lo das vos, con cada pensamiento que decides alimentar, con cada emoción que aceptas como cierta, con cada historia que volvés a contar sobre quién sos y qué mereces. Cambiar tu vida no comienza con un plan, comienza con un nuevo estado interno, sostenido en secreto hasta que se vuelva tu verdad visible. Nada de lo que ves es causa, todo es reflejo, todo es eco de una identidad asumida anteriormente. Y cuando realmente comprendes eso, algo profundo se rompe dentro. La necesidad de pelear contra el mundo. Porque entendés que el mundo no está en tu contra, simplemente está reflejando lo que vos sostenés como cierto. No es un castigo, es un espejo. Y los espejos no tienen voluntad, solo muestran, solo amplifican lo que está enfrente. Entonces, si tu mundo actual no te gusta, no lo niegues, no lo rechaces, no te culpes. Úsalo. Úsalo como mapa, como pista, como señal de qué estado estás sosteniendo sin darte cuenta. Porque no se trata de decorar el reflejo, se trata de transformar la imagen interna que lo genera. Y eso comienza cuando dejas de reaccionar y empezás a asumir. Cuando dejas de buscar culpables y empezás a recordar tu poder. Tu mundo no te define, no te limita, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene siempre tu conciencia.
Y cuando la conciencia cambia, el reflejo se transforma, no por azar, no por milagro, por ley. No es la intensidad lo que transforma tu estado, es la repetición. No hace falta que sientas algo una sola vez con fuerza para que se manifieste. Hace falta que lo sientas una y otra vez, con presencia, con entrega, con convicción silenciosa. Porque el subconsciente no cambia por impacto emocional momentáneo, cambia por repetición consistente. Y eso, aunque no suene mágico, es profundamente sagrado. Cada vez que te sentás en silencio y sentís tu deseo como un hecho, estás reescribiendo tu identidad. Cada vez que vuelves a la misma escena interna y la habitas con más claridad, más detalle, más amor, estás sembrando en tierra fértil. Cada vez que sostienes el estado, incluso cuando nada afuera te lo confirma, estás dando una señal poderosa al universo. Esto ya es real para mí. Y esa señal, repetida con devoción, no puede ser ignorada. Convierte la repetición en tu ritual, en tu práctica sagrada, no como una obligación, sino como un acto de amor hacia la vida, que ya sabes que es tuya. Porque si lo sentís, si realmente lo sentís una y otra vez, inevitablemente se volverá forma. El punto de inflexión más profundo ocurre cuando ya no necesitas que el mundo te muestre nada para seguir creyendo. Cuando ya no te afecta la demora, ni el reflejo anterior, ni las viejas circunstancias. Porque sabes que el cambio no es cuestión de suerte, es una ley. Y si vos sostenés el estado con suficiente profundidad, con suficiente repetición, con suficiente amor, entonces ya no hay duda. Ya no hay ansiedad, solo hay certeza, solo hay presencia, solo hay conciencia en acción. Ese momento no llega con esfuerzo, llega con rendición. Rendición no como resignación, sino como confianza plena, como quien ya no necesita controlar porque ya reconoció su lugar en el orden creador. Ahí es donde te volvés verdaderamente libre. Ahí es donde sabes que no tenés que convencer a nadie, ni probar nada, ni forzar resultados, porque el cambio ya fue sembrado, y lo único que queda es dejar que florezca. Y florece siempre, porque lo que se asume como cierto en el alma, tarde o temprano, se vuelve inevitable en la forma. Al final, esto no se trata solo de técnicas, no se trata de repetir frases o visualizar escenarios. Se trata de amar tan profundamente tu deseo que ya no lo veas como algo lejano. Se trata de fundirte con él, de sentirlo como parte de vos, de dejar de buscarlo y empezar a vivirlo. Eso es asumir, y asumir no es desear con desesperación, es amar con convicción, es saber en lo más íntimo que lo que imaginás ya te pertenece. Cuando asumís algo como hecho, lo dejás de perseguir, y al dejar de perseguirlo, dejás de alejarlo, porque te volvés uno con ello, porque lo respirás, porque lo honras, porque ya no te definís por la falta, sino por la plenitud. Y entonces lo inevitable sucede, no por magia, sino por ley, no por presión, sino por coherencia. Porque el mundo externo siempre, siempre se inclina ante la identidad que asumís como real. Así que deja de desearlo como si estuviera lejos, comenzá a sentirlo como si ya fuera tuyo, porque en verdad ya lo es, solo espera que lo reconozcas como tal. Al final, todo se resume en un acto simple,
pero transformador. No lo desees, no lo imagines como un quizás, no lo esperes desde la distancia. Vívelo, sosténlo, encárnalo. Porque lo que asumís con certeza lo convertís en realidad. Y cuando sentís que ya es tuyo, el universo ya no tiene elección, solo puede reflejar tu verdad.